La atención es de la capacidad de concentrarse en algo específico, ya sea un pensamiento, una emoción o un objeto en el entorno. Es como un foco que ilumina lo que estamos observando o pensando, permitiéndonos procesar esa información de manera más efectiva. La atención se organiza en diferentes redes que ayudan a gestionar cómo y a qué prestamos atención. 1. Red de alerta. Nos ayuda a reaccionar rápidamente ante situaciones que pueden ser peligrosas. 2. Red de orientación. Dirige nuestra atención hacia estímulos importantes y nos ayuda a ignorar lo que no es relevante. 3. Red ejecutiva. Controla cómo tomamos decisiones y resolvemos problemas. Existen diferentes tipos de atención, como la atención selectiva, enfocarse en un solo estímulo, la atención sostenida, mantener la concentración durante un tiempo prolongado, la atención dividida, atender a varias cosas a la vez, y la atención alternante, cambiar el enfoque entre diferentes tareas. En resumen, la atención es fundamental para procesar información y realizar tareas de manera efectiva en nuestra vida diaria. La alerta fásica es como un sistema de alarma que se activa rápidamente cuando algo inesperado sucede. Es la capacidad de reaccionar de inmediato a estímulos que pueden ser sorprendentes o peligrosos. Por ejemplo, si escuchas un ruido fuerte o ves algo que te asusta, tu alerta fásica te ayuda a responder rápidamente. Alerta tónica. La alerta tónica, por otro lado, es un estado de atención más sostenido y constante. Es como mantener una luz encendida durante un tiempo prolongado para concentrarte en una tarea que requiere atención continua, como estudiar o trabajar en un proyecto. Te ayuda a mantenerte enfocado en lo que estás haciendo durante un periodo más largo, sin distraerte fácilmente. En resumen, la alerta fásica es para reacciones rápidas a sorpresas, mientras que la alerta tónica es para mantener la concentración en tareas durante más tiempo. La red atencional de orientación es como un marcador que nos ayuda a dirigir nuestra atención hacia algo específico, ya sea algo que pensamos o algo que ocurre a nuestro alrededor. Su función principal es cambiar el lugar donde estamos mirando o enfocando nuestra atención. Cuando estamos en esta red, escogemos qué cosas queremos prestar atención, ya sean pensamientos en nuestra mente, estímulos internos o cosas que vemos o escuchamos, estímulos externos. Luego, una vez que hemos escogido, elaboramos o entendemos mejor esa información. En resumen, esta red nos ayuda a concentrarnos en lo que es relevante para nosotros, permitiéndonos ignorar lo que no lo es y entender mejor lo que estamos prestando atención. Atención voluntaria. La atención voluntaria es cuando decidimos concentrarnos en algo de manera intencionada. Por ejemplo, cuando estamos estudiando y elegimos prestar atención a un libro, estamos usando nuestra atención voluntaria. Es como elegir qué queremos mirar o escuchar de forma consciente. Atención refleja o involuntaria. La atención refleja o involuntaria es cuando nuestra atención se dirige automáticamente hacia algo que nos llama la atención sin que lo decidamos. Por ejemplo, si escuchamos un ruido fuerte o vemos algo que se mueve rápidamente, nuestra atención se dirige hacia eso sin que tengamos que pensar en ello. Es una reacción automática a estímulos inesperados o potencialmente peligrosos. En resumen, la atención voluntaria es un enfoque consciente y deliberado, mientras que la atención refleja o involuntaria es una respuesta automática a estímulos que nos sorprenden. La red ejecutiva es una parte importante del sistema de atención en neuropsicología. Su función principal es ejercer control voluntario sobre el procesamiento de información, especialmente en situaciones que requieren planificación y toma de decisiones. Aquí están los puntos claves sobre la red ejecutiva. 1. Control voluntario. La red ejecutiva se encarga de gestionar y regular cómo respondemos a diferentes situaciones, permitiéndonos planificar acciones y resolver problemas complejos. 2. Toma de decisiones. Ayuda a decidir qué acciones tomar en función de los objetivos que queremos alcanzar, lo que implica seleccionar entre diferentes opciones y evaluar sus consecuencias. 3. Manejo de conflictos. Esta red es responsable de manejar situaciones donde hay conflictos entre diferentes estímulos o respuestas, ayudando a elegir la más adecuada. Los autores Posner y Petersen, en la década de 1990, presentaron un modelo que explica cómo funciona la atención. Según su modelo, hay diferentes tipos de atención, y aquí te explico cada uno de ellos. 1. Atención selectiva. Es cuando decides concentrarte en un solo estímulo o tarea, ignorando los demás.
1, por ejemplo, escuchar a alguien hablar en una fiesta ruidosa. 2. Atención sostenida es la habilidad de mantener la concentración en algo durante un tiempo prolongado. 2. Por ejemplo, leer un libro durante 1 hora sin distracciones. 3. Atención dividida. Es cuando puedes atender a varias tareas o estímulos al mismo tiempo. 3. Por ejemplo, hablar por teléfono mientras cocinas. 4. Atención alternante. Es la capacidad de cambiar el enfoque entre diferentes tareas o estímulos de manera flexible. 4. Por ejemplo, alternar entre responder correos electrónicos y asistir a una reunión. En resumen, Posner y Petersen describieron cómo la atención puede ser focalizada, mantenida, dividida o alternada dependiendo de la situación. Algunos tests para evaluar la atención. Atención selectiva, Stroop Test, atención sostenida. D2, retención dividida. Trail Making Test A y B. Praxias. Las praxias son habilidades que nos permiten realizar movimientos intencionados y coordinados con un propósito específico. Por ejemplo, cuando escribimos, tocamos un instrumento o hacemos gestos, estamos utilizando praxias. Es la capacidad de cabo acciones que hemos aprendido previamente, como atarse los zapatos o usar utensilios. Gnosías. Las gnosías son la capacidad del cerebro para reconocer e interpretar estímulos que recibimos a través de nuestros sentidos, como ver, oír o tocar. Esto significa que podemos identificar objetos, sonidos, olores y sabores sin necesidad de pensar conscientemente en ellos. Por ejemplo, cuando vemos una manzana y sabemos que es una manzana sin tener que razonar sobre ello, estamos usando nuestras gnosías. En resumen, las praxias se refieren a cómo hacemos movimientos y acciones, mientras que las gnosías se refieren a cómo reconocemos y entendemos lo que percibimos a través de los sentidos. Apraxias. Las apraxias son dificultades para llevar a cabo movimientos o acciones intencionadas, a pesar de que la persona tenga la fuerza y que la comprensión para hacerlo. Es como si alguien supiera cómo hacer un movimiento, pero no pudiera ejecutarlo correctamente. Por ejemplo, una persona con apraxia puede tener problemas para cepillarse los dientes o atarse los zapatos, incluso si sabe cómo hacerlo. Agnosías. Las agnosías son dificultades para reconocer o interpretar estímulos sensoriales, a pesar de que los sentidos funcionen bien. Por ejemplo, una persona con agnosia visual puede ver un objeto, pero no ser capaz de identificarlo o decir qué es, como no reconocer una manzana, aunque la esté mirando. Esto afecta su capacidad para entender lo que está viendo, oyendo o tocando. En resumen, las apraxias están relacionadas con problemas para realizar movimientos intencionados, mientras que las agnosias están relacionadas con dificultades para reconocer o interpretar lo que percibimos a través de los sentidos. Aspectos necesarios para el diagnóstico de agnosias. 1. Pérdida de capacidad para reconocer objetos. 2. Conocidos previamente. 3. Órganos de los sentidos sin daño. Áreas primarias sin daño. 5. No hipoestesía, disminución sensibilidad. 6. No trastornos psiquiátricos o atencionales que afecten la comprensión del significado de los estímulos. Agnosias visuales. Las agnosias visuales son dificultades para reconocer objetos, personas o colores que antes se podían identificar visualmente. Esto ocurre a pesar de que la visión en sí misma esté intacta, es decir, la persona puede ver, pero no puede reconocer lo que está viendo. Agnosia para objetos. Agnosia para objetos es un tipo específico de agnosia visual donde la persona no puede reconocer objetos o dibujos, aunque puede identificarlos a través de otros sentidos, como el tacto. Esto puede incluir problemas para nombrar o entender el significado de los objetos, especialmente si están presentados de manera confusa, como en imágenes superpuestas. Simultagnosia. La simultagnosia es una dificultad para percibir un objeto o dibujo de manera global. La persona solo puede ver partes de un todo, sin poder unirlas en una imagen coherente. Esto significa que no puede integrar las diferentes partes de lo que está viendo, lo que afecta su capacidad para entender la relación entre ellas. En resumen, las agnosias visuales son problemas para reconocer lo que se ve. La agnosia para objetos es una dificultad específica para identificar objetos. Y la simultagnosia es la incapacidad de ver un todo a partir de sus partes. Prosopagnosia. La prosopagnosia es la dificultad para reconocer rostros.
Las personas con este trastorno pueden ver caras, pero no pueden recordar o identificar a las personas basándose en su aspecto facial. Es como si su cerebro no pudiera procesar la información necesaria para reconocer a alguien por su cara. Agnosias auditivas. Las agnosias auditivas son problemas para reconocer y entender sonidos, a pesar de que la audición funcione correctamente. Esto significa que la persona puede oír los sonidos, pero no puede identificarlos o interpretar su significado. Agnosia para los sonidos. La agnosia para los sonidos es una forma específica de agnosia auditiva en la que la persona no puede reconocer o identificar ciertos sonidos en su entorno. Por ejemplo, puede no ser capaz de identificar el sonido de un teléfono sonando o de un perro ladrando. Agnosia verbal. La agnosia verbal es un tipo de agnosia auditiva donde la persona tiene problemas para reconocer y comprender el habla. Aunque puede oír las palabras, no puede entender su significado o seguir una conversación. Agnosías somatosensoriales. Estas son dificultades para reconocer y procesar sensaciones relacionadas con el tacto y el cuerpo. Asterognosia. Es la incapacidad de reconocer objetos a través del tacto, aunque la persona puede sentir el objeto. Por ejemplo, alguien podría no reconocer una pelota cuando la sostiene, a pesar de poder sentir su forma y textura. Autotopagnosia. Es la dificultad para localizar las partes del propio cuerpo. Por ejemplo, una persona podría no saber dónde está su brazo o su pierna cuando se le pregunta. En resumen, la prosopagnosia es la dificultad para reconocer rostros. Las agnosias auditivas son problemas para reconocer sonidos. La agnosia verbal es la dificultad para entender el habla. Y las agnosias somatosensoriales incluyen problemas para reconocer objetos al tacto y ubicar partes del cuerpo. Las alteraciones de las praxias se refieren a dificultades que tiene una persona para realizar movimientos o acciones que ha aprendido previamente. Aquí están las características principales de las apraxias explicadas de manera simple. 1. Dificultad en movimientos aprendidos. Las personas con apraxia tienen problemas para ejecutar movimientos que antes podían hacer sin dificultad, como atarse los zapatos o usar utensilios. 2. No hay problemas físicos. No debe haber parálisis, falta de movimiento, paresia, debilidad o ataxia, falta de coordinación, que expliquen la dificultad. 2. Es decir, la persona tiene la capacidad física de moverse, pero no puede realizar la acción correctamente. 3. Sin déficit intelectual. No debe haber un déficit intelectual que justifique la incapacidad para ejecutar el movimiento. 3. La persona entiende lo que se le pide, pero no puede hacerlo. 4. No hay problemas sensoriales. No debe haber trastornos sensoriales que expliquen la dificultad motora. 4. La persona puede sentir y percibir correctamente. 5. Dificultad en imitar movimientos. Cuando se le pide que imite un movimiento, la persona con apraxia puede fracasar, pero puede realizar el movimiento de manera espontánea cuando no se le pide. En resumen, las apraxias son dificultades para realizar movimientos aprendidos, sin que haya problemas físicos, intelectuales o sensoriales que lo expliquen. Apraxia ideomotora. La apraxia ideomotora es un tipo de apraxia en la que la persona tiene dificultades para realizar movimientos simples cuando se le pide que lo haga, ya sea por orden o imitación. Sin embargo, puede manipular objetos reales sin problemas. Esto significa que, aunque entiende lo que se le pide, no puede ejecutar el movimiento de manera intencionada. La información necesaria para realizar el movimiento no correctamente al área del cerebro que controla el movimiento, lo que suele estar relacionado con daños en el hemisferio izquierdo del cerebro, específicamente en las áreas frontoparietales. Apraxias visoconstructivas. Las apraxias visoconstructivas son dificultades para reproducir dibujos o ensamblar objetos tridimensionales, como rompecabezas o cubos. Las personas con este tipo de apraxia no pueden copiar imágenes o construir figuras que antes podían hacer. Esto se debe a problemas en la integración de la información visual y la ejecución de movimientos necesarios para crear o ensamblar objetos. Generalmente, este tipo de apraxia está asociado con daños en el lóbulo parietal derecho del cerebro, y en casos más severos, lesiones bilaterales pueden dificultar aún más la capacidad de copiar. En resumen, la apraxia ideomotora
Afecta la capacidad de realizar movimientos intencionados, mientras que las apraxias visoconstructivas afectan la habilidad para reproducir o ensamblar objetos visualmente. El lenguaje es un sistema de comunicación específico que permite a las personas comunicarse entre sí, privilegiando la comunicación intrahumana. Funciones del lenguaje: comunicar ideas. Eventos ambientales o del contexto. Estados internos. Función de control de los procesos cognitivos, metacognición. Habla acto fonoarticulatorio, que genera la señal sonora en que se encuentran codificados los fonemas y las palabras. Lenguaje humano representa un proceso cognoscitivo, en tanto que el habla es un proceso neuromuscular. Los trastornos en el lenguaje se denominan afasias, en tanto que los defectos en el habla se conocen entre otros, a las disartrias y las dislalias. Disartrias. La disartria es un trastorno del habla que se caracteriza por dificultades para articular palabras debido a problemas en los músculos que se utilizan para hablar. Esto puede ocurrir por debilidad, falta de coordinación o parálisis de esos músculos. Las personas con disartria pueden pronunciar las palabras de manera poco clara, hablar más lentamente o tener un tono de voz monótono. Este trastorno no afecta la capacidad de entender el lenguaje, solo dificulta la producción del habla. La dislalia es un trastorno del habla que se refiere a dificultades para pronunciar ciertos sonidos o palabras correctamente. Esto puede incluir omitir, sustituir o distorsionar sonidos. Por ejemplo, un niño con dislalia puede decir tato en lugar de gato. La dislalia puede ser causada por factores como problemas auditivos, falta de práctica o desarrollo intelectual. Al igual que la disartria, no afecta la capacidad de entender el lenguaje. En resumen, la disartria es una dificultad para articular palabras debido a problemas musculares, mientras que la dislalia es una dificultad para pronunciar sonidos específicos. Modelos de procesamiento del lenguaje. Reconocimiento auditivo de palabra. Producción oral de palabras. Lectura de palabras. Escritura de palabras. Comprensión y producción de oraciones. Aspectos pragmáticos de la comunicación. Análisis espectrotemporal. El análisis espectrotemporal se refiere al estudio de los sonidos de cualquier tipo. Este proceso está conectado a la red fonológica, que se encarga de identificar estos sonidos a nivel fonológico, es decir, cómo suenan. Desde esta red hay enlaces a dos vías en el cerebro, la corriente ventral y la corriente dorsal. 1. Corriente ventral. Aquí se encuentra la interfaz léxica, que relaciona los sonidos que escuchamos con nuestras palabras almacenadas en la memoria. Es como si cada sonido que analizamos se asocie con las palabras que conocemos. Además, está conectada a la red conceptual, que une la forma del sonido con su significado, y a la red combinatoria, que ofrece información sobre cómo se combinan las palabras. Esto es importante porque generalmente no escuchamos palabras de manera aislada, sino que usamos ciertas reglas que nos ayudan a entender su contexto. En resumen, el análisis espectrotemporal investiga los sonidos y los conecta con la forma en que los comprendemos y combinamos en el lenguaje. La afasia es un trastorno del lenguaje que ocurre cuando hay daño en las áreas del cerebro responsables de hablar y entender el lenguaje. Las personas con afasia pueden tener dificultades para 1. Hablar. Pueden encontrar difícil formar oraciones o pueden hablar de manera confusa. 2. Entender. Pueden tener problemas para comprender lo que otros dicen. 3. Leer y escribir. También pueden enfrentar dificultades para leer o escribir correctamente. La afasia no afecta la inteligencia de la persona, simplemente afecta su capacidad para comunicarse. Puede ser causada por cosas como un accidente cerebrovascular, un trauma en la cabeza o enfermedades neurológicas. Las definiciones modernas consideran las afasias como una alteración cognitiva multimodal, es decir, que no afecta puntualmente a aspectos relacionados solo con el lenguaje, sino que también a otras actividades del hemisferio izquierdo como la memoria auditivo-verbal a corto plazo, la atención, etc. Afasia de Broca. La afasia de Broca es un tipo de trastorno del lenguaje donde la persona tiene dificultades para hablar de manera fluida. Aunque puede entender lo que se dice y tiene un buen conocimiento del lenguaje, le cuesta formar oraciones completas. Su habla suele ser lenta y puede incluir errores gramaticales. Esto ocurre debido a un daño en el área del cerebro responsable de la producción del habla, que se encuentra en el lóbulo frontal. Afasia de Wernicke.
La afasia de Wernicke es un trastorno del lenguaje donde la persona tiene problemas para comprender lo que se dice y puede producir un habla fluida, pero a menudo sin sentido. Es decir, puede hablar con un ritmo normal y usar palabras, pero las oraciones pueden no tener coherencia o significado. Esto se debe a un daño en el área del cerebro que se encarga de la comprensión del lenguaje, ubicada en el lóbulo temporal. Afasia de conducción. La afasia de conducción es un tipo de afasia que ocurre cuando hay daño en el fascículo arqueado, que conecta las áreas de Broca y Wernicke. Las personas con esta afasia tienen dificultades para repetir palabras o frases que escuchan, aunque pueden hablar y entender el lenguaje de manera relativamente bien. Pueden cometer errores en la producción del habla, como parafasias, sustitución de palabras, pero su fluidez y comprensión son generalmente mejores que en la afasia de Wernicke. En resumen, la afasia de Broca afecta la producción del habla, la afasia de Wernicke afecta la comprensión y la coherencia del habla, y la afasia de conducción afecta la capacidad de repetir lo que se escucha. Alexias. Las alexias son dificultades para comprender el lenguaje escrito debido a lesiones en el cerebro. Las personas con alexia pueden tener problemas para leer, aunque su capacidad para hablar y escribir puede estar intacta. Alexia sin agrafía. La alexia sin agrafía es un tipo específico de alexia donde la persona tiene dificultad para leer, pero puede escribir sin problemas. Esto ocurre generalmente debido a una lesión en el hemisferio izquierdo posterior del cerebro, y a menudo se presenta junto con agnosia visual, dificultad para reconocer objetos visualmente. Alexia con agrafía o agrafía central. La alexia con agrafía, también conocida como agrafía central, es un trastorno del lenguaje en el que una persona tiene dificultades tanto para leer como para escribir. Esto sucede por daños en ciertas áreas del cerebro, que afectan su capacidad para entender el lenguaje escrito y también para producirlo por escrito. En resumen, en la alexia con agrafia, la persona no puede leer correctamente ni escribir bien al mismo tiempo. Agrafía es la dificultad para escribir o deletrear palabras. Esto puede ocurrir debido a lesiones en el cerebro, especialmente en el hemisferio izquierdo, y a menudo se asocia con otros trastornos del lenguaje, como las afasias y las alexias. En resumen, una persona con agrafia tiene problemas para expresar sus pensamientos por escrito. Funciones ejecutivas. Son procesos mentales que nos permiten planificar, tomar decisiones, resolver problemas y controlar nuestra conducta. Según Lesac, estas buenas funciones son esenciales para formular metas y llevar a cabo acciones de manera efectiva. Incluyen habilidades como la capacidad de seleccionar y organizar tareas, anticipar resultados, monitorear el progreso y adaptarse a nuevas situaciones. En resumen, las funciones ejecutivas son las habilidades que nos ayudan a gestionar y dirigir nuestro comportamiento hacia objetivos específicos. Control ejecutivo según Molina, 2018. Se refiere a los procesos cerebrales que permiten asignar recursos mentales para adaptarse a un entorno cambiante e impredecible. Esto incluye la capacidad de planificar, tomar decisiones y coordinar acciones. En resumen, el control ejecutivo es esencial para manejar situaciones complejas y para organizar y regular nuestro comportamiento de manera efectiva. 1. Capacidad para seleccionar, planificar, anticipar, modular o inhibir la actividad mental. 2. Capacidades para la monitorización de tareas. 3. Selección, previsión y anticipación de objetivos. 4. Flexibilidades en los procesos cognitivos. 5. Fluideces aleatorias. 6. Control de la atención, modulación, inhibición, selección. 7. Formulación de conceptos abstractos y pensamiento conceptual. 8. Memoria de trabajo. 9. Organización temporal de la conducta. 10. Habilidad para participar de manera interactiva con otras personas. 11. Autoconciencia personal. 12. Conciencia ética. Los 3 circuitos más relevantes de las funciones ejecutivas son circuito dorsolateral. Este circuito está relacionado con actividades como la memoria de trabajo, la planificación y la flexibilidad cognitiva. Ayuda a mantener y manipular información para tomar decisiones y resolver problemas. Circuito órbito-frontal. Este circuito participa en la toma de decisiones, especialmente en situaciones que implican juicios sociales y éticos. También integra procesos emocionales y ayuda a inhibir conductas inapropiadas. Circuito cingulado anterior. Este circuito está vinculado a la supervisión de comportamiento y a la detección y corrección de errores.
ayuda a regular la atención y a ajustar las acciones según las demandas del entorno. En el modelo de funciones ejecutivas, el ejecutivo central es una parte clave que coordina y controla los procesos mentales, pero no almacena información por sí mismo. A su alrededor hay dos subsistemas que lo apoyan. 1. Agenda visoespacial. Se encarga de almacenar temporalmente información visual y espacial. 2. Bucle fonológico. Almacena información relacionada con el lenguaje por breves periodos de tiempo. En resumen, el ejecutivo central organiza y dirige la atención y el pensamiento, mientras que los subsistemas ayudan a manejar diferentes tipos de información. Y finalmente, estos circuitos trabajan juntos para permitir que las personas planifiquen, tomen decisiones y controlen su comportamiento de manera efectiva. El modelo de la atención en el contexto de la acción de Norman y Yallis sugiere que el comportamiento humano está controlado por esquemas mentales que se activan y ejecutan de forma automática. Sin embargo, también se conserva la capacidad de tomar decisiones de manera controlada, especialmente en situaciones nuevas o complejas. Dentro de este modelo se destacan dos componentes clave. 1. Esquemas mentales, representaciones que especifican cómo responder a diferentes tipos de información. 2. Dirimidor de conflictos. Un sistema que decide qué respuesta tomar cuando varios esquemas se activan al mismo tiempo, eligiendo automáticamente la acción más relevante y bloqueando las demás. Sistema Atencional Supervisor, SAS, que planifica y toma decisiones en situaciones complejas, supervisando cómo se adaptan los esquemas a las tareas requeridas. En resumen, este modelo explica cómo gestionamos nuestra atención y acciones, combinando respuestas automáticas con la capacidad de control consciente en situaciones que lo requieren. El SAS participa en al menos 8 procesos distintos. Memorias parciales de trabajo, la monitorización, el rechazo de esquemas inapropiados, la generación espontánea de esquemas, la adopción de modo de procesamientos alternativos, el establecimiento de metas, recuperación de información de la memoria episódica. Este modelo plantea una organización antero-posterior del CPF en el control cognitivo. 1. Control sensorial, selección de acciones motoras a estímulos. 2. Córtex premotor. 3. Control contextual, áreas 9 y 45, representaciones premotoras en función del contexto. 4. Control episódico, activación de representaciones caudales en función de eventos previos. 5. Control de ramificaciones, región polar, área 10. Activación de representaciones prefrontales en función de planes de acción concomitantes. Síndrome dorsolateral o disejecutivo. 1. Alteración ejecutiva, dificultad para iniciar un comportamiento adecuado e inhibir. 2. Alteración de la memoria de trabajo. 3. Alteraciones de memoria. Dificultades para recuperar información. 4. Dificultad en la programación motora. 5. Reducción de fluidez verbal. 6. Alteraciones atencionales. 7. Trastornos en la resolución de problemas. El síndrome orbitofrontal se caracteriza por lo siguiente. 1. Conducta desinhibida. Las personas pueden actuar de manera inapropiada socialmente, sin considerar el contexto. 2. Fallas en el control de impulsos. Dificultad para controlar los impulsos, lo que lleva a decisiones o acciones impulsivas. 3. Síndrome de dependencia ambiental. Tendencia a imitar el comportamiento del examinador y a interactuar demasiado con objetos del entorno. 4. Desorden en la autorregulación. Incapacidad para regular el comportamiento según las necesidades o reglas internas. En resumen, este síndrome afecta la capacidad de las personas para actuar de forma adecuada y controlar sus impulsos en diferentes situaciones. El síndrome medial se caracteriza por dos condiciones principales. 1. Mutismo akinético. La persona no responde a preguntas ni muestra respuestas motoras, aunque puede hablar y moverse si lo desea. Es como si estuviera apagada o desconectada, a pesar de que físicamente podría actuar. 2. Abulia. Se refiere a la falta de motivación e iniciativa. Las personas con abulia suelen mostrar apatía y dificultad para iniciar actividades, lo que afecta su capacidad para participar en la vida diaria. En resumen, el síndrome medial implica una disminución significativa en la respuesta y motivación de la persona. Evaluación de las funciones ejecutivas, bucle fonológico, dígitos del WISIF Agenda Visoespacial, localización espacial del VMC Web Inhibición, test de Stroop, test Go capacidad de planificación, torre de ANE y alternancia cognitiva,
o flexibilidad cognitiva, TMTB, Cartas de Wisconsin. Las amnesias son problemas de memoria que afectan la capacidad de recordar información. Se dividen en diferentes tipos, entre ellos: 1. Amnesia anterógrada. Es la dificultad o incapacidad para recordar información nueva después de que ocurrió un evento que causó la amnesia. Las personas con este tipo de amnesia no pueden almacenar nuevos recuerdos en la memoria a largo plazo, aunque pueden recordar eventos que sucedieron antes de la lesión. 2. Hipocámpica. Este tipo de amnesia se produce debido a daños en el hipocampo, una parte del cerebro crucial para la formación de nuevos recuerdos. Puede ser causada por traumatismos, enfermedades o intoxicaciones. Las personas con amnesia hipocámpica tienen problemas para recordar información nueva, pero su memoria anterior a la lesión puede estar intacta. 3. Amnesías frontales. Estas amnesías son menos graves que las hipocámpicas y se deben a lesiones en los lóbulos frontales del cerebro. Pueden causar problemas en la memoria a corto plazo, dificultades de atención y confabulación, rellenar recuerdos de manera incorrecta. Las personas pueden tener problemas para recordar información reciente y pueden confundir el contexto de sus recuerdos. En resumen, las amnesias afectan la capacidad de recordar información, ya sea nueva o pasada, dependiendo de la parte del cerebro que esté dañada. Las demencias son un grupo de síndromes clínicos que causan un deterioro en las funciones mentales superiores, como la memoria, el pensamiento y el comportamiento. Este deterioro puede ser reversible o irreversible y afecta la capacidad de una persona para llevar a cabo actividades diarias de manera independiente. Existen diferentes tipos de demencias que se clasifican en 1. Demencias primarias. Estas son neurodegenerativas, como el Alzheimer y la demencia frontotemporal, y vasculares, donde las células del cerebro se dañan con el tiempo. 2. Demencias secundarias. Son causadas por condiciones externas, como tumores, intoxicaciones o deficiencias vitamínicas. Los síntomas de la demencia pueden incluir problemas de memoria, cambios en el comportamiento, dificultades para comunicarse y problemas para realizar tareas cotidianas. A medida que la demencia avanza, las personas pueden necesitar más ayuda en su vida diaria. El diagnóstico se realiza a través de pruebas cognitivas y la evaluación de la historia clínica del paciente. La demencia es un síndrome clínico frecuente a partir de los 65, que se caracteriza por un deterioro persistente de las funciones mentales superiores. Ibáñez et al. 2018 indican que la mayoría de las demencias tienen ciertos elementos en común. 1. Deterioro neurocognitivo. Las personas experimentan una disminución notable en su capacidad para pensar, recordar y aprender en comparación con su funcionamiento anterior. 2. Afectación de diferentes funciones. Este deterioro puede impactar varias áreas, como la atención, la memoria, el lenguaje y las habilidades motoras. 3. Dificultad en actividades diarias. Las demencias interfieren con la capacidad de realizar actividades cotidianas de manera independiente, comenzando con tareas más complejas y en etapas avanzadas, afectando incluso el autocuidado. 4. Confirmación a través de pruebas. El diagnóstico se debe respaldar con pruebas cognitivas estandarizadas. 5. No son episodios confusionales. Los síntomas no deben aparecer solo durante episodios de confusión y no deben ser causados por trastornos psiquiátricos. 6. Síndrome clínico, no enfermedad específica. La demencia es un síndrome que puede ser causado por diversas enfermedades cerebrales, algunas de las cuales pueden ser reversibles. En resumen, las demencias se caracterizan por un deterioro cognitivo que afecta la vida diaria, y su diagnóstico requiere pruebas específicas. 1. Demencia tipo Alzheimer típica. Es la forma más común y se caracteriza por un deterioro gradual de la memoria y otras funciones cognitivas. Comienza generalmente con problemas de memoria y puede incluir confusión, cambios de humor y dificultad para realizar tareas diarias. 2. Demencia tipo Alzheimer atípica. Esta forma puede presentar síntomas diferentes a los de la demencia típica, como deterioro más pronunciado en el lenguaje o en el comportamiento, sin un gran impacto inicial en la memoria. Puede ser más difícil de diagnosticar porque no sigue el patrón habitual. 3. Demencia tipo Alzheimer-Alzheimer. Implica características de la enfermedad de Alzheimer junto con otros tipos de demencia, como la demencia vascular.
Los síntomas y el deterioro pueden variar dependiendo de las áreas del cerebro afectadas por ambas condiciones. La demencia frontotemporal DFT, también llamada degeneración lobar frontotemporal DLFT, es un tipo de demencia que afecta principalmente las áreas del cerebro responsables de la personalidad, el comportamiento y el lenguaje. Características principales. Aparición temprana. Suele manifestarse entre los 40 y 65 años. Síntomas. Incluye cambios en el comportamiento, problemas para hablar y dificultades para tomar decisiones. Deterioro progresivo. A medida que avanza, las personas pueden experimentar un deterioro en sus funciones cognitivas, afectando su vida diaria. En resumen, la DFT es una forma de demencia que impacta la personalidad y el lenguaje y tiende a aparecer a una edad más joven que otras demencias, como el Alzheimer. 1. DFT variante conductual. Es un tipo de demencia frontotemporal que se caracteriza por cambios extremos en la personalidad y el comportamiento. Las personas pueden volverse impulsivas, desinteresadas en su entorno o mostrar falta de empatía. A menudo esto lleva a problemas en las relaciones sociales. 2. Demencia semántica. Esta variante afecta la capacidad de comprender y recordar el significado de las palabras y los conceptos. Las personas pueden tener dificultades para reconocer objetos, comunicar sus ideas o recordar nombres, aunque su memoria para otros tipos de información puede permanecer intacta. 3. Afasia progresiva no fluida. Es un tipo de demencia que afecta el lenguaje, haciendo que las personas tengan dificultad para hablar de manera clara y fluida. Pueden conocer bien las palabras, pero les cuesta formar oraciones correctas. Con el tiempo, pueden tener más problemas para comprender el lenguaje también. Demencia con cuerpos de Lewy. Es un tipo de demencia que afecta la memoria, el pensamiento y el comportamiento. Se caracteriza por la presencia de depósitos anormales de proteínas, llamados cuerpos de Lewy en el cerebro. Las personas con esta demencia pueden experimentar cambios en la memoria, confusión, dificultades de atención, alucinaciones visuales y problemas de movimiento similares a los del Parkinson. Los síntomas pueden variar en severidad y fluctuar de un día a otro. Demencia vascular. Este tipo de demencia es causada por una mala circulación de sangre en el cerebro, lo que puede ocurrir debido a derrames cerebrales o problemas en los vasos sanguíneos. Esto daña las áreas del cerebro responsables de la memoria, el pensamiento y otras funciones, afectando su capacidad para funcionar correctamente, como si el cerebro no recibiera suficiente combustible. Los test primordiales para la evaluación en demencias, según Ibáñez et. Aldo Malnaum 20, están Mini Mental State Examination MMC, Montreal Cognitive Assessment, MOSIA, Global Deterioration Scale, GDS, Neuropsychiatric Inventory Questionnaire, NPI o el GDS, establece 7 estadios posibles de deterioro. Cada estadio corresponde a una cierta cantidad de capacidades preservadas y pérdidas. Los estadios son los siguientes: 1. Normal. 2. Deterioro muy leve. 3. Deterioro leve. 4. Deterioro moderado. 5. Deterioro moderadamente severo. 6. Deterioro severo. 7. Deterioro muy severo. Hablemos de elementos clave de la entrevista clínica. 1. Reconstrucción detallada del historial del paciente. Incluye aspectos médicos, sociales, culturales, intelectuales y emocionales. Es fundamental para comprender alteraciones neuropsicológicas o psicológicas y formular un diagnóstico adecuado. 2. La importancia del historial. Debe ser integral y abarcar información demográfica, historial médico, psiquiátrico, educativo, vocacional, familiar y más. Contextualiza los resultados de las pruebas neuropsicológicas. 3. Contenido todo esencial del historial. Información actual del problema. Historial de vida, nacimiento, desarrollo, educación, trabajo. Contexto legal, militar y familiar. Habilidades necesarias del entrevistador. Establecer un buen rapport. Facilitar la comunicación. Formular preguntas abiertas y afectivas. Observar detalladamente la conducta y el estado del paciente. Observación de la conducta. Evaluar nivel de alerta, aspecto físico, cooperación, habilidades sociales y funcionamiento cognitivo. Analizar emocionalidad, estado de ánimo y pensamiento. Consideraciones éticas y prácticas. Transparentar límites y expectativas del proceso.
Evitar generar falsas expectativas o presunciones. Establecer confianza y calidez en la interacción.